buenas tardes a los estudiantes de 10º grado y de la enseñanza técnico-profesional de primer año de Pinal del Río y mis queridos profesores. En esta etapa de la COVID estamos ustedes y nosotros acompañándonos para darle tratamiento a los contenidos de 10º grado a través de las teleclases. Háganse acompañar de los teléfonos para que puedan tomar las diapos que les resulten más interesantes. Continuaremos con esta clase con el estudio de la unidad número 1, números reales y procesamiento estadístico de datos. Desde los primeros grados ustedes conocen los números naturales, los fraccionarios, los números enteros, los números racionales. Y con estos dominios hemos realizado varias operaciones: la adición y sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. ¿Qué nos queda por estudiar? Bueno, los números reales. Y de los números reales, fundamentalmente, el subconjunto numérico de los números irracionales. En la clase de hoy nos vamos a dedicar a comenzar a calcular con estos números, con los números irracionales. Y de ahí el asunto de nuestra clase de hoy: adición y sustracción de radicales. Bien, hace mucho tiempo y desde que empezaron ustedes en la escuela, comenzaron a calcular. Por ejemplo, 3 centímetros más 2,7 centímetros, resulta 5,7 centímetros. Estamos calculando números naturales y números fraccionarios. Y observen que tienen la misma unidad de medida. De igual forma, 1,12x más 0,09x, que es igual a 1,21x. En este caso estamos sumando números fraccionarios. Y estos números fraccionarios están acompañados de una variable. Observen que hemos mantenido la variable y hemos sumado sus coeficientes. De igual manera, tenemos otras sumas y otras diferencias. Por ejemplo, 5y a la 2z menos 2yz. Observen, podemos sumar. De lo que ustedes conocen de grados anteriores, en este caso, ¿en qué se diferencia? Bueno, el exponente de la y. En el primer término, la y está elevada al cuadrado. En el segundo término, la y está lineal. Por lo tanto, no podemos sumar. Nos estamos preguntando entonces, ¿por qué no podemos sumar? Observen entonces en el otro cálculo, 3 más 2 es igual a 5. Lo hacemos desde que somos muy pequeños. A más A igual a 2A. ¿Podemos sumar? En este caso sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. En estos casos que sumamos, ¿cómo le llamamos a esos términos? Bueno, ustedes recuerdan que estos términos son términos semejantes. Y podremos entonces calcular 4 raíz de 8 menos 2 raíz de 18 más 4 raíz de 50. Observen que en este caso tenemos raíces. Estamos sumando radicales. Observen y vamos a una de las primeras diapositivas que ya les presentamos. ¿Cuál es nuestro asunto de hoy? Adición y sustracción de números de radicales, en este caso, de números irracionales, adición y sustracción de radicales. A eso nos vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo. Pero para ello, ¿qué se nos hace necesario? Que para yo sumar y restar términos, ¿cómo tenían que ser aquellos términos iniciales? Tenían que ser términos semejantes. ¿Por qué términos semejantes? Porque tenían la misma parte literal. Eso mismo va a ocurrir con los radicales. Para poder sumar y restar radicales necesitamos que los radicales sean semejantes. Preguntémonos entonces, ¿cuándo dos radicales son semejantes? Observen y vamos a la definición. Dos radicales. Bueno, dos radicales son semejantes, ¿cuándo? Observen entonces, miren el primer ejemplo que les voy a poner. 2 raíz cúbica de 7 y menos 5 raíz cúbica de 7 serán semejantes. Vamos al segundo. 2 a la 2b raíz de 5 más 3 raíz de 2b raíz de 5 serán semejantes.
4 raíz cuadrada de 2 y 6 raíz cúbica de 2 serán semejantes. 8 raíz de 2 y 8 raíz de 3 serán semejantes. Observen, ¿qué pasa con en el primer caso? Sí son semejantes. ¿Por qué sí son semejantes? Obsérvenlo bien, la parte, el índice, el radical y el radicando. En el índice radical tenemos el 3 y en el radicando tenemos el 7. Y hemos hablado que sí son semejantes. Tienen igual índice e igual radicando. En el segundo caso, raíz cuadrada, el índice es 2 y como radicando tenemos el 5. También son semejantes. En el tercero no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Se están preguntando. Observen, no tienen igual índice. En el primer caso, raíz cuadrada de 2 tiene índice 2 y raíz cúbica de 2 tiene índice 3. Sin embargo, tienen igual radicando, pero no son semejantes. En el último caso, raíz cuadrada de 2, índice 2, radicando 2. Y en el segundo caso, en el segundo radical, el índice es 2 y el radicando es 3. Tampoco son semejantes. Por lo tanto, cuando son semejantes, pueden concluir ustedes. Observen la definición entonces. Pero fíjense que nosotros lo que queremos hacer es adicionar y sustraer radicales. Y entonces, al igual que en las primeras diapositivas, nosotros sumamos términos semejantes. Aquí podemos sumar y restar radicales semejantes. En el primer caso, 2 raíz cúbica de 7 menos 5 raíz cúbica de 7, ¿cuánto nos da? Menos 3 raíz cúbica de 7. En el otro caso, 2 a la 2b raíz de 5 más 3 a la 2b raíz de 5, ¿cuánto nos da? Observen, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Sumar los coeficientes, lo que está delante del radical, y nos va a quedar 2 a la 2 más 3 a la 2b, ¿raíz de quién? De 5. Y eso, en este caso, nos va a quedar 5 a la 2b, raíz de 5. En sentido general, a raíz enésima de x más menos b raíz enésima de x, ¿a qué va a ser igual? A más menos b raíz enésima de x. O sea, si sumamos, ¿qué hacemos entonces? Sumamos los coeficientes y mantenemos el radical con igual índice e igual radicando. Y cuando restamos, restamos los coeficientes y mantenemos el igual índice e igual radicando. En este caso, observen el ejercicio que les vamos a orientar. En este ejercicio que les vamos a orientar, para resolver, ¿qué vamos a trabajar? 4 raíz de 8, menos 2 raíz de 18, más 4 raíz de 50. Es importante que busquen en el libro de texto 10º grado, en la unidad de radicales, donde tenemos el cálculo con los números reales. Y ahí está muy clara la definición que se da de cuando dos radicales son semejantes. Yo se los voy a repetir. Dos radicales son semejantes si tienen igual índice e igual radicando. Y lo que hacemos entonces para adicionar y sustraer radicales es adicionar o sustraer en dependencia de la operación los coeficientes de esos radicales. Observen entonces el ejercicio que yo les propongo. 4 raíz de 8 menos 2 raíz de 18 más 4 raíz de 50. ¿Son semejantes esos radicales? Ah, pero en clases anteriores ya sus profesores en el aula les enseñaron a simplificar radicales. Y por lo tanto, en este cálculo con radicales, lo más importante en estos momentos es saber simplificar esos radicales para poder llegar a que esos radicales sean semejantes. ¿Cuándo son semejantes? Repito, observen que les repito porque es lo esencial de mi clase. Para yo sumar y restar radicales necesito que tengan igual índice e igual radicando.
Y aquí tengo raíz cuadrada de 8, raíz cuadrada de 18, raíz cuadrada de 50. ¿Qué tendremos que hacer entonces para yo poder sumar esos radicales? Pregúntenselos ustedes también. Por ejemplo, la raíz de 8, ¿a qué es igual la raíz de 8? Lo podemos descomponer de forma tal que en el radicando tengamos un numerito, un número que yo le pueda calcular la raíz cuadrada en este caso. Si fuera raíz cúbica, que yo le pudiera calcular la raíz cúbica. Si fuera raíz cuarta, que yo le pueda calcular la raíz cuarta. Pero bueno, en este primer caso, nosotros podemos descomponer la raíz de 8 en raíz de 4 por raíz de 2. ¿Y cuál es la raíz de 4? La raíz de 4, todos saben que es 2. Pero ese 2 entonces lo vamos a sacar del radical. ¿Y qué haríamos con ese 2? Lo multiplicamos por el coeficiente. Observen bien la flechita, ese 2 sale del radical. Y 4 por 2 entonces, ¿cuánto es? Ustedes lo saben y lo vamos a ver después. Vamos a ver en el otro caso, la raíz de 18. ¿A qué es igual la raíz de 18? Lo puedo descomponer en 9 por 2. Y no ocurre entonces igual que en el caso anterior. ¿Quién es la raíz de 9? Ustedes se lo van a responder, que eso es 3. Y entonces podemos sacar el 3 del radical. Y en el último caso, la raíz de 50. ¿En quién podemos descomponer la raíz de 50? La raíz de 50 la podemos descomponer ¿en quién? En 25 por 2. ¿Quién es la raíz de 25? Seguro ustedes lo están diciendo, porque es 5. Y ese 5 lo podemos sacar. ¿Y 5 por 4? Es 20. Entonces ya nos ha quedado en todos los casos, observen bien, que ya me ha quedado 4 por 2, 8, 8 raíz de 2. 2 por 3, 6, 6 raíz de 2. 4 por 5, 20, 20 raíz de 2. ¿Y cómo entonces se suman los radicales? ¿Serán esos radicales ya semejantes? Sí, seguro que ustedes saben. Miren, ¿qué podemos hacer? Sumar los coeficientes o restar los coeficientes en dependencia de la operación aritmética que tengamos. 8 menos 2 más 20. ¿A qué va a ser igual? A 22 raíz de 2. Ya hemos hecho el primer ejercicio de cálculo con radical. Observen que es muy sencillo, muy fácil. Y la matemática es muy sencilla, muy fácil, porque la matemática todo cuenta de procedimientos. Por lo tanto, nos va a ser muy cómodo calcular con radicales. Observen el otro caso. En el otro casito tenemos raíz cúbica de 5, raíz cúbica de 135, raíz sexta de 1600, raíz cúbica de 1 sobre 25. ¿Qué tendremos que hacer en todos esos casos? ¿Son semejantes? Aquí tenemos diferentes índices, diferentes radicando. Tenemos que dedicarnos entonces a buscar procedimientos matemáticos, formas de a ver cómo yo puedo llegar a que los índices sean iguales y que también sean iguales los radicandos. Observen, el primero, está simplificado raíz cúbica de 5. ¿Puedo yo determinar la raíz cúbica de 5? Me es muy difícil. Bueno, creo que ya está simplificado. ¿Puedo hacerle algo al 5? ¿Cuáles son los factores primos de 5? 5 por 1. Y el 5 no tiene raíz cúbica, ni el 1, la raíz cúbica de 1 es 1. Por lo tanto, tengo que dejarlo así. Ese radical está simplificado. Vamos entonces a dedicarnos a simplificar los demás radicales. Observen, y ustedes lo van a hacer en sus libretas. Yo no se los voy a presentar, porque ya ustedes deben ser capaces de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Raíz cúbica de 135. Observen, 135. ¿Cómo ustedes descomponen en factores 135? 135 tiene mitad. Seguro se están preguntando, si termina en 5, ¿cuándo tienen mitad? Cuando la última cifra es un número par o es 0. Y ahí no termina ni en 0 ni un número par, no tiene mitad. Y tendrá tercera, 135. ¿Cuándo tiene tercera? Estoy recordando contenido desde
que ustedes conocen desde la primaria. Por lo tanto, para conocer la matemática hay que revisar los textos desde la primaria. 135. Sumen sus cifras básicas. 1 más 3 más 5. ¿Cuánto les dio? 9. Por lo tanto, 135 tiene tercera. ¿Y quién es la tercera de 135? 45. Lo estoy haciendo para que ustedes lo hagan en su libreta. ¿Y el 45 tiene mitad? No tiene mitad. ¿Qué tiene también el 145? Tercera, porque 4 más 5 es 9. Por lo tanto, yo puedo determinarle a 45, la tercera, y la tercera de 45 es 15. Dividan ustedes con sus lápices. Y 15, entonces, 15 por 3 es 45. Por eso dije que la tercera de 45 es 15. ¿Y el 15 tiene mitad? No, si el primero no tiene mitad, ninguno de los demás factores tiene mitad, por lo tanto no hay que preguntarse más que tiene mitad. ¿Qué tiene? Tercera. ¿Y tercera de 15? ¿Quién es? 5. 5 tiene tercera. ¿Qué tiene el 5? Porque el 5 es un número primo. ¿Qué tiene? Quinta. Por lo tanto, ya conocemos que el 135 se puede descomponer como 3 por 3 por 3 por 5. Pero 3 por 3 por 3 por 5 es 3 a la 3 por 5. Ocurre lo mismo entonces que en el caso anterior. La raíz cúbica de 135 es 3 a la 3 por 5. ¿Qué le puedo hacer a ese 3 que está a la 3? No es sacarlo del radical, y ese 3 por 2 es 6, y me queda entonces 6, raíz cúbica ¿de quién? De 5. Ese trabajo yo quiero que lo hagan ustedes, por eso es que no lo estoy presentando en la diapo. Y en la raíz sexta de 1600, observen, aquí sí que no tiene ni igual índice, ni igual radicando. Necesito, en primer lugar, simplificar ese radical, simplificar ese índice, y el índice es 6. Entonces, vamos a descomponer el 1600. Termina en 0. Qué cómodo. Tiene mitad entonces. ¿Quién es la mitad de 1600? 800. ¿Y quién es la mitad de 800? 400. ¿Y la mitad de 400? 200. ¿Y la mitad de 200? Es 100. ¿Y la mitad de 100? Es 50. ¿Y la mitad de 50? Es 25. ¿Y 25 tiene mitad? No, termina en 5. ¿Qué tiene en 25? ¿No tiene tercera? Vamos a revisar. 2 más 5, 7. No es un número, no es múltiplo de 3. Si no es múltiplo de 3, no tiene tercera. ¿Tiene cuarta? No va a tener, porque si no tiene mitad, no va a tener cuarta. Por lo tanto, entonces, 125 lo que va a tener es quinta. Hay que ir revisando entre los factores primos para ver qué tiene. Y entonces el 25 tiene quinta. ¿Y quién es quinta de 25? 5. Y quinta de 5, que ya lo dije en el inciso anterior, es 5. ¿Qué me da entonces? 1600. 1600 no es más que 2 a la 6 por 5 a la 2. ¿No es verdad? Entonces, ese 2 que me queda dentro como 2 a la 6, lo puedo sacar del radical. Y queda raíz sexta de 2 a la 6, saco ese 2. Y me queda raíz sexta de 5 a la 2. Pero en la simplificación de radicales, cuando hay factores comunes entre el índice del radical y el exponente del radicando, lo podemos simplificar. En este caso, simplificamos ese radical. Y cuando simplificamos ese radical, ¿cómo nos va a quedar? Raíz cúbica ¿de quién? De 5. Qué alegría nos da cuando observamos que ya los radicales todos tienen igual índice e igual radicando. En este caso, ¿qué me va a dar? 6 raíz quinta de 5. Y observen entonces mi otra diapositiva, que se los vamos a poner ahí. Miren, el primero, tal y como está. En el segundo, como les dije, me da 6 raíz cúbica de 5. Y en el tercero nos da 6 raíz cúbica de 5. Vamos a observar entonces qué pasa en el último sumando, en el último término que se va a restar. ¿Es similar al anterior? No, porque ahí tenemos una fracción. Y cuando estudiamos la simplificación de radicales, observamos que cuando hay una fracción dentro del radical, ese radical no está simplificado. Si no está simplificado, entonces hay que simplificarlo. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Ahí está en el denominador. ¿No es verdad? Pregúntense ustedes entonces, ¿qué me haría falta? ¿Qué yo necesito tener dentro de ese radical para que a mí me quede el 5? Porque ya yo vengo desde el anterior y les aconsejo, este sumando podía estar al principio, pero cuando yo voy a simplificar radicales, empezamos por el más cómodo para que ya yo tener en cuenta a qué yo quiero llegar,
¿Qué pudiéramos obtener? ¿Qué pudiéramos obtener? En este caso, tengo 15 raíz cúbica de 1 sobre 25. Ah, pero el 15, yo no puedo descomponer el 15. ¿En quién podemos descomponer el 15? Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Fíjense que mi pregunta es esa, porque la anterior, bueno, sí, ya vamos a ir simplificando. 6 raíz cúbica de 5 menos 6 raíz cúbica de 5 más 6 raíz cúbica de 5, eso nos da 0. Y entonces, observen qué yo debo hacer en el último caso. 15 raíz cúbica de 1 sobre 25. Ese sí se lo estoy poniendo aquí para que observen. En este caso, 15 es 3 por 5, pero 1 sobre 25 es igual a 5 a la que a la menos 2. Recuerden la propiedad de a la menos k. A la menos k es 1 sobre a la k. Por lo tanto, 1 sobre 25 es 5 a la menos 2, porque 25 es 5 a la 2, ¿no es verdad? Por lo tanto, si yo este 15 lo descompongo en 3 por 5, no pudiéramos entrar ese 5 al radical. Pero si cuando yo lo saco, simplifico el índice con el exponente, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando yo lo entro? Que entraría ¿con quién? Con el exponente igual al índice, ¿no es verdad? Miren, ese 5, ¿cómo lo entré? ¿Como 5 a la qué? 5 a la 3. Piensen, un momentico, sáquenlo. Raíz cúbica de 5 a la 3, ¿no saca el 5? Por lo tanto, si lo entro, ¿no entra como 5 a la 3? Observen que ese trabajo lo podemos hacer cuando estamos calculando. Trabajamos hacia adelante y podemos hacer un trabajo hacia atrás para ver si realmente lo que estamos haciendo está correcto. Y entonces, en ese caso, la raíz cúbica de 5 a la 3 por 5 a la menos 2, ¿a qué es igual? 5 a la 3 por 5 a la menos 2, multiplicación de potencia. Si estamos multiplicando potencia, ¿cómo son las bases? Iguales. ¿Cómo son los exponentes? Diferentes. ¿Qué puedo hacer ahí? Mantengo la base y sumo los exponentes. 3 menos 2 más menos 2 es lo mismo que 3 menos 2. Y eso me da 1. ¿Y qué me queda? 3 raíz cúbica ¿de quién? De 5. Miren, le estoy diciendo algo y los estoy invitando para poder comprender mejor la próxima clase. Los invito a revisar las propiedades de las potencias. Porque nosotros para calcular, para seguir trabajando con los radicales, necesitamos el trabajo con las potencias. Observen aquí que no fue muy necesario saber trabajar con las potencias. Por lo tanto, la raíz cúbica de 5 a la 3 por 5 a la menos 2 es la raíz cúbica de 5. Ya entonces podemos sustituir acá arriba. Miren, si lo ponemos allí, ¿qué nos va a quedar? 4 raíz cúbica de 5 menos, observen dónde está el signo de interrogación. ¿Qué debo sustituir ahí? 3 raíz cúbica de 5. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿De acuerdo? 4 menos 3 es 1. El coeficiente 1 se pone. El elemento neutro en la multiplicación no hay que ponerlo, por lo tanto el 1 no es necesario poner. Estamos entonces trabajando con la adición y la sustracción de radicales. Y nosotros podemos ir resumiendo. ¿Qué tenemos que hacer para sumar y restar radicales en todos los casos? En primer lugar, reconocer que los radicales tienen que ser ¿cómo? Semejantes. ¿Y cuándo los radicales son semejantes? Cuando tienen igual índice e igual radicando. ¿Y qué se suma o qué se resta? Sus coeficientes. El trabajo mayor lo tenemos que hacer con la simplificación de radicales. Cómo llevar los radicales a igual índice, a igual radicando. Que este trabajo, como les dije anteriormente, ya los profes lo hicieron en sus aulas. Tanto para los profesores de 10º grado que lo hicieron, como para los estudiantes de la enseñanza técnico-profesional. Es necesario que le dediquen tiempo. Este contenido es muy importante cuando ustedes comiencen a trabajar con otros contenidos. Yo recordaba, en cálculo de cuerpo, como hay radicales, a veces los niños nuestros en 12 grados pierden sus punticos porque no dominan cómo simplificar los radicales a la hora final. Y a veces hasta en la geometría plana nos ponen algunos cálculos con radicales. Esa es la importancia del estudio y de aprender a calcular con radicales. Bueno, ¿qué
¿Qué les propongo de trabajo independiente? Les propongo de trabajo independiente revisar los ejemplos 1 y 2 del libro de texto. En los ejemplos 1 y 2, el 1 está muy sencillo. Por eso es que le propusimos esto, porque ustedes van a calzar ahora el conocimiento estudiándose esos ejemplos. Yo los invito, objetivo esencial del 10º grado, cálculo con radicales. El ejemplo 1 y 2. De los ejercicios del 1 al G, del epígrafe 8 del capítulo 2. Eso es todo, está en el libro de 10º grado. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a proponerle otro. Mire, pruebe qué. Yo les decía al inicio que si no tienen tiempo de copiarlo todo, con sus teléfonos que a ustedes les gusta usar mucho, tírenle la foto y ustedes podrán entonces después darle solución. En el primer inciso A, raíz cúbica de 375 menos la raíz cúbica de 192 más 2 raíz cúbica de 81 menos 2 raíz cúbica de 24 igual a 3 raíz cúbica de 3. Ya ustedes tienen ahí, ¿qué le tiene que dar? Ahora lo que tienen que procesarlo para ver si realmente ese es el final. El inciso B, 2 raíz cuadrada de 180 más 2 raíz cúbica de 40 menos 3 raíz cuadrada de 500 más 4 raíz cúbica de 5000 igual a 44 raíz cúbica de 5 menos 18 raíz cuadrada de 5. Observen en ese caso, todo esto es para que ustedes puedan copiarlo, tirarle fotico. Vamos a demorarnos un poco para que todos busquen sus teléfonos rápido, aunque ustedes tienen una dependencia que seguro lo tienen al lado. Y observen que al final podemos calcular, fíjense cómo dice, prueba qué, y ahí queda 44 raíz cúbica de 5 menos 18 raíz cuadrada de 5. ¿Pudimos agruparlo ahí? No, no lo pudimos agrupar. ¿Por qué no lo pudimos agrupar? Se dieron la respuesta, porque no son semejantes. Si no son semejantes hay que dejarlo ahí. Perfecto. Miren otro. El último tiene un asterisco, pero porque tenga el asterisco no es el más difícil. Ustedes también pueden hacerlo. Todos los estudiantes de 10º grado pueden hacerlo. Y si revisan los demás ejercicios del libro de 10º, se encontrarán muchos como estos. Raíz cuadrada de 1/2 más 2 más la raíz cuadrada de 2/9 menos la raíz cuadrada de 8 igual a menos 7/6 raíz cuadrada de 2. En este caso tendrán que introducir, sacar, racionalizar. Vamos a ver todo lo que ustedes puedan hacer para poder llegar al final de estos 3 ejercicios que les proponemos de estudio independiente. Pueden verlo con sus compañeros, recuerden agruparse, no estén solos. La matemática a veces necesita de tiempo solo, pero también necesita del trabajo socializado, que los niños se agrupen, agrúpense por favor, traten de hacer todos los ejercicios para cuando lleguen a nuestras aulas hayan vencido todo este contenido, que es primordial para la enseñanza del 10º grado. Bueno, muchas gracias a todos por atenderme, que la familia también se incorpore, que los ayuden a ustedes a copiar, si no pueden ustedes copiarlo todo, que se las graben y que después puedan todos revisar el ejercicio con tiempo. Aquí, para ayudarnos siempre, sus profesores.